Maussan Televisión presenta. A lo largo de la historia han existido personas que han visto sus destinos entrelazados con la sombra de la muerte. Y aún más, que creen que pueden evitarla. Esto es Entre Hechizos y Realidades. Lo único que podemos tener por seguro con la muerte es que es la certeza más constante que podemos conocer. Y para Gabriel no es diferente en lo más mínimo. Cuando a uno le duele el estómago, lo último que piensas es en ir al hospital. Pero cuando el dolor te dura 3 semanas, yo creo que uno ya podría empezar a cuestionarse si todo está bien. El destino había llevado a Gabriel al mismo hospital donde había nacido 18 años atrás. Su madre y él bromeaban de que incluso podrían alojarlo en la misma habitación donde había nacido. Y en un irónico giro del destino, la habitación 307 fue exactamente donde fueron asignados. De todos los hospitales donde podría acabar, acabé en el mismito donde nací y encima en la misma habitación. Era algo que la verdad no podía creer. Cuando la enfermera que me atendió al principio entró acompañada por 2 médicos preguntando por mi mamá, se me reventó la alegría porque yo estaba muy contento y haya giro el destino. Los médicos le explicaron a Gabriel y a su madre lo que estaba pasando. Un tumor generado a través de venas y pegado a las paredes abdominales y el intestino grueso estaban ejerciendo una peligrosa presión. Y Gabriel corría el riesgo de que estos se desgarraran y explotaran, causando una sepsis que podría acabar con su vida. Acordaron pasar a Gabriel a cirugía al amanecer y lo mantendrían en observación toda la noche en caso de que pudiese surgir cualquier emergencia. Esa noche fui víctima de un insomnio tremendo. Daba vueltas y vueltas en la cama del hospital y me recomendaron que me parara y que caminara, porque eso me podía ayudar. Así que salí a dar vueltas a los pasillos. Me puse a caminar hasta que me topé con puras puertas cerradas y nada más tenían así el numerito y el número del paciente. Pero hubo una que me llamó la atención. Gabriel continuó caminando hasta que se encontró una habitación sin número y con la puerta entreabierta. Un escalofrío helado invadió al muchacho, que traía a cuestas el dispensador de suero. Inhaló profundo y se atrevió a entrar a la habitación. La habitación que yo vi era exactamente igual a todas, pero esta estaba helada. La cama estaba muy bien tendida, parecía que jamás la habían usado y estaba mucho más ordenado todo. Junto a la cama había un bastón. Este bastón estaba con un par de sillas, pero el bastón era muy raro. Estaba recargado enfrente de la mesita, pero tenía un cráneo de cuervo y era negro desde el puño hasta la base. Y cuando lo toqué, se me fue todo hasta la garganta. Al tocar el bastón, Gabriel sintió cómo se le escapaba el aliento. Detrás de él se había posado una figura. La siniestra aparición despejó su garganta y esbozó una torcida sonrisa. Buenas noches, le dijo al intruso. Sentí primero un terror terrible y mucha vergüenza. Tratar de justificar por qué el tipo que me había encontrado en su habitación a altas horas de la noche podría estar ahí y traté de decirle que tengo un tumor. Y el señor, cuya mirada, que de verdad te lo juro, me daba tanto miedo, nada más se veía inmóvil. Pero cuando escuchó que tenía un tumor, se puso tranquilo.
La figura acompañando al joven vestía un traje sastre negro con una camisa blanca y una corbata a juego. «Toma asiento», ordenó la esbelta figura. Del bolsillo izquierdo de su saco tomó una pequeña libreta y la hojeó. «¿Por qué estás aquí?», preguntaba inquisitivo al muchacho. Mientras Gabriel se sentó, reiteraba que había cometido un error, que no pretendía entrar a la habitación del hombre, pero el inquilino legítimo repitió la pregunta, y cada que Gabriel respondía, él solo repetía la pregunta, hasta que finalmente dio con la respuesta que la figura quería escuchar. Yo tenía miedo de que el tipo me metiera en problemas porque creo que cualquiera que encuentre un tipo raro en su habitación a altas horas de la noche tiene derecho de enojarse, ¿sabes? Pero él seguía preguntándome qué estaba haciendo yo ahí y lo dijo con tanta insistencia que al final solo pude responder con el estómago, con las vísceras. Tengo miedo de morir. Tengo un tumor y tengo miedo que me mate. La figura cerró su libreta de golpe, miró a Gabriel y se puso de pie. El hombre caminó hacia él y tomó su bastón. Del bolsillo derecho tomó sus lentes y de nuevo buscó dentro de su saco para tomar la libreta. Esta vez, la figura ya no hojeaba la libreta, la leía. La figura permaneció en silencio por un instante y reiteró su pregunta previa, a lo que Gabriel respondió: «No quiero morir». La figura se acercó hacia Gabriel y con el pomo de su bastón le dio un ligero golpe en la frente. «Aún no es tu hora», dijo a través de un susurro, casi como si hubiera sido devuelto el aliento que Gabriel perdió al encontrarse con el hombre. Al tocarme la cabeza con el bastón, sentí muchísimo más frío. La mirada se me nubló. No pude ver nada. Ponía mi mano así, no veía nada. Me sentí flotando en un vacío y luego regresando rápidamente a mí, gracias a un ruido que casualmente era alguien que decía mi nombre. Las enfermeras habían llegado a preparar a Gabriel, quien se encontraba acostado en cama para su cirugía. El confundido paciente estaba procesando lo que había ocurrido. En un instante estaba hablando con un extraño en una habitación sin numerar del hospital. Y al otro se encontraba despertando para la cirugía más importante de su vida. Debió ser un sueño. Tenía que ser un sueño, sin lugar a dudas. ¿Cierto? Me desperté justo al mismo tiempo que las enfermeras. Cuando entras al cuarto te entra este olor como a medicamentos y antiinflamatorios y todas estas cosas que te ponen para la operación. Como si te llegara un presagio raro de que algo feo puede pasar. Me prepararon para la cirugía y me despedí de mi mamá. No estaba seguro si la volvería a ver o si podía salir entero. Cuando me llevaron al quirófano, el médico me puso anestesia y mientras me estaba hablando me preguntó que cuál era mi canción favorita de los Beatles. Y le dije que Lucy in the Sky with Diamonds. Cuando le digo esto, escucho una voz del otro lado y volteo y es el señor que estaba ahí conmigo anoche, en mi sueño. Y justo me responde que la suya también. Y lo último que recuerdo fue su voz diciendo: «Ah, qué gracioso. La mía también es Lucy in the Sky with Diamonds». Y luego todo se puso blanco. Al despertar, Gabriel sintió una profunda presión en el pecho. No podía respirar. Trataba de moverse, pero los efectos de la anestesia eran demasiado fuertes. La visión se le comenzó a nublar. La asfixia lo estaba consumiendo y comenzó a ver a lo lejos una figura. Era el hombre de anoche, posado frente a la habitación de recuperación. Se reía mientras Gabriel luchaba por el aire. La figura tomó su bastón y lo golpeó contra el suelo. En ese momento logré respirar de nuevo. La explicación de los médicos fue que sufrí un bloqueo neuromuscular residual. No entiendo muy bien cómo es que eso estaba ligado con el tipo ese, pero no podía dejar de respirar. No, o sea, era imposible para mí poder jalar el aliento hasta que me dio permiso. Cuando él golpea el piso con el bastón, lo pierdo de vista, pero
Aún lo escucho de repente. Siento como que se está riendo. El encuentro fortuito de un alma con la muerte no suele ser casualidad. Se dice que aquellos que logran ver su final antes de que llegue, se ven obligados a vivir un panorama completamente distinto que los lleva a cuestionarse cómo habrían cambiado sus historias de haber tomado otras decisiones. ¿Sería más larga su historia o tendría un brusco y abrupto final? La muerte, al igual que los relojes suizos, siempre será la más puntual. Por más que corramos, nos escapemos o incluso nos burlemos de ella, siempre nos encontrará en el momento correcto. El que a hierro mata, a hierro muere. Pero ¿qué pasa con aquellos que viven una vida repleta de pecados y crímenes? Tal vez la penitencia comienza cuando la vida termina. Adriana trabaja hasta tarde tratando de secar todos los trastes que le faltaban. Nosotros ya habíamos apagado todo, estábamos ya listos para salir. Ya habíamos cerrado todo, estábamos a punto de terminar de hacer todo lo del cierre. Cuando de pronto empezaron a pasar cosas muy extrañas. El local de Adriana había comenzado a tener algunas dificultades nocturnas. Los vigilantes que se quedaban después del cierre decían tener visiones dentro del local. Los trabajadores decían que se escuchaban pasos, como galopes, susurros de personas, aun cuando ya estaba todo apagado. La chef, consternada por esto, decidió tomar cartas en el asunto y esa noche optó por quedarse en compañía del velador. Todo eso de los pasos, de los galopes y las cosas extrañas que pasaban, a mí la verdad es que no me convencían para nada. Como que se me hacía medio extraño, ¿no? El restaurante era alumbrado por 2 grandes candelabros de acero que iluminaban los extensos suelos de madera, cuya temática inspiraba historias de antaño del viejo oeste. Las decoraciones de hierro brillaban suavemente con la iluminación y algunos cuernos de toros parecían recobrar vitalidad con las caricias de la luz. Yo ya había terminado de hacer todas mis cosas y estaba listísima para salir de ahí. Cuando de pronto el velador que estaba en turno, que se llamaba Melquiades, se acercó y me comentó que él se sentía como cansado. Yo lo vi como asustado, como muy ansioso. Él se notaba como que no quería estar ya ahí, y mucho menos quería estar ahí a esas horas. Melquiades, tratando de apurar la salida de su empleadora, le recordó la hora. El hombre mencionaba que al cruzar las manecillas para dar las 12, las cosas se tornarían sumamente peligrosas para ellos de aún estar en el lugar. Yo pues no sabía qué decirle, ¿no? Entonces se acerca a mí y me cuenta que si yo no sabía que ahí ese lugar antes era visitado por unos tales cuatreros. Él me contó que los cuatreros en la antigüedad eran personas que se dedicaban a colgar a los bandidos que asesinaban a las personas o que se robaban el ganado. Cuando la chef pensó que las historias de su personal eran mera habladuría y que apagaría la luz del establecimiento, el reloj marcó la medianoche. Melquiades se comenzaba a mostrar cada vez más y más ansioso, su rostro luciendo esta vez una apariencia de pánico que lo llevaba a las lágrimas, mientras insistía que debían salir huyendo en ese instante. Bueno, eso me contó Melquiades y pues yo la verdad me quedé pensando en todo esto que me había dicho, que me parecía una exageración todo esto de los bandidos fantasma y los vengadores, ¿no?
Sí, era como un poquito extraño. Yo dije, ay, seguramente es una cosa como del alcohol o había sido una jornada bastante larga. Dije, es el cansancio quizá. Cuando la chef tenía la mano sobre el interruptor, la luz comenzó a parpadear de forma errática. Los candelabros comenzaron a balancearse en zigzag y algunos adornos de acero en las paredes cayeron contra el suelo, causando un gran estruendo. Pero lo más impactante fue la abrumadora sensación de frío que les invadió hasta los huesos. De pronto, pues empezaron a pasar cosas muy raras. Que yo le decía a Melquiades que por favor se calmara, que seguro pues parecía que estaba temblando o algo así. Pero yo también estaba intentando convencerme de que todo eso que estaba viendo no era real, ¿no? Porque eso es algo impactante. Verlo es como que te hiela la sangre. De esos momentos que te sientes, ay, que se te eriza la piel y ya no sabes ni qué decir ni qué pensar. Melquiades pues estaba peor, ¿no? Él estaba muy asustado, muy impactado por todo lo que estaba pasando. Yo lo único que podía pensar era que no debí de haber ido a trabajar ese día. Maussan Televisión. Buena televisión. Las puertas del restaurante se abrieron de golpe, de par en par, dejando entrar un viento congelante y la visión de una silueta iluminada únicamente por la luna. La figura lucía delgada, cubierta por un guardapolvos marrón y un sombrero ganadero de ala ancha color negro. Adriana y Melquiades observaban atónitos la imponente presencia. La figura los saludó de forma siniestra mientras caminaba hacia ellos. Adriana trató de decir algo, de recordarle al extraño misterioso que ya estaban cerrados, pero que si acudía en horario de servicio, con gusto lo recibiría. Pero cuando pudo notarlo, el visitante, cuyo rostro permanecía oculto, ya se había sentado en una de las mesas. De pronto un extraño se sentó y nos exigió un brandy, lo cual era bastante extraño. Él tenía una voz como súper imponente, muy rasposa, como de esos hombres de antes, ya sabes. Él nos exigió la copa, también nos dijo que quería que le consiguiéramos un lugar para que él y sus hombres descansaran. Adriana y Melquiades se miraron con una mezcla de pavor y confusión. ¿Cuáles hombres? ¿Qué o quién era lo que estaban observando? Antes de que pudieran notarlo, un grupo de figuras tomó a Melquiades del brazo, arrastrándolo a una esquina poco iluminada del local. La figura se exaltó ante la demora de su bebida. Adriana se encontraba en un profundo shock y desorientada debido a la repentina desaparición de su compañero. Yo escuché gritar a Melquiades. Yo lo escuché rogar que por favor yo lo ayudara, que fuera por él. Y gritaba primero muy fuerte. Él gritaba fuerte, fuerte, fuerte. Y de repente se empezó como a apagar su voz. Cuando de pronto yo lo escuché gritar como si lo hubieran amordazado, como si lo tuvieran atrapado. Yo lo único que pude hacer fue correr y esconderme en el refrigerador de las carnes. Pero yo todavía lo escuchaba gritar y ese sentimiento es impactante, ¿no? Cuando por fin me animé a salir, yo pensé que ya habían pasado días. Yo sentía que ya era mucho tiempo el que había estado ahí. Pero en realidad solo habían pasado un par de horas. Y ya que estaba afuera, me di cuenta de que todo seguía exactamente igual como lo habíamos dejado una noche anterior. Yo pensé que todo había sido cosas de mi imaginación, ¿no? Pero no, ya no había nadie ahí. Sobre todo ya no estaba Melquiades. Yo no sabía qué hacer. Yo, pues, llamé a la policía
y les conté todo como había pasado, pero pues ya sabes, ellos solo me tiraron de loca. Yo pienso que todavía pude haber hecho un poco más por Melquiades. Las autoridades no hicieron caso a la denuncia de Adriana. Sin embargo, al caer la noche del día siguiente, el local permaneció cerrado. La chef optó por tratar de buscar a su compañero por cuenta propia, y aunque sus esfuerzos fueron infructuosos, volvió al restaurante para tratar de planear otra estrategia. Sin embargo, pronto descubrió que sus esfuerzos serían en vano. Frente a ella, en la fachada principal del restaurante, sobre la entrada, yacía el cuerpo de Melquiades, colgando por el cuello de una soga, su rostro congelado en una expresión de profundo terror. La balanza entre la vida y la muerte se había decidido. Los injustos y los pecadores habían cobrado un alma más, demostrando así que no hay descanso eterno, incluso para los condenados. Esto fue Entre Hechizos y Realidades. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.